Ok, primero que nada vamos a ver una pequeña explicación de lo que es física, ¿sale? Física es, como todas las ciencias que existen, parte de observaciones experimentales y mediciones cuantitativas. ¿Qué es esto? Eh, lo que se intenta hacer, o lo que intenta determinar la física, es determinar leyes que expliquen los fenómenos naturales. Estas leyes se basan en modelos matemáticos, en teorías, ¿sí?, que nos permiten entender nuestro entorno, ¿sí? De esta manera, la física ha tenido grandes avances desde sus inicios hasta el momento de llegar a tener un sistema internacional con el cual podemos hacer conversiones entre unidades, podemos entender o cuantificar cualquier proceso, ¿sí? Dentro de esto, lo que nos interesa en este punto es lo que es la notación científica, ¿sale? Y en esto nos vamos a centrar para entender su, sus conversiones entre diferentes notaciones científicas que pueden ser expresadas mediante una potencia, ¿sí?, o mediante algún prefijo, por ejemplo, cuya abreviatura, por ejemplo, en este caso podría ser los milis, ¿sí?, que es una M, y esta es su nomenclatura. Básicamente puede ser milímetros, mililitros, miligramos, ¿sale? Y lo que expresa esta M es básicamente un exponente de 10 a la menos 3, basados en la unidad de medida. Por ejemplo, si hablamos de miligramos, la unidad de medida quiere decir que es el gramo, ¿sale? Si hablamos de los mililitros, la unidad de medida es el litro, ¿sí? Si hablamos de los milímetros, la unidad de medida pues es el metro. Entonces ahí, dependiendo de lo que se quiera hacer, es donde tendríamos posibilidades de uso. Entonces, fijando una tablita donde indique la potencia, ¿no?, donde indique el prefijo y la abreviatura, tendríamos las siguientes posibilidades de expresión, ¿sí? Como es, empezando con la más, vamos a empezar con la más alta, que voy a manejar ahorita, pero obviamente existen más que estas: 10 a la 12, 10 a la 9, 10 a la 6, 10 a la 3, ¿vale? Bueno, ¿qué podemos decir de esto? 10 a la 12 lo que expresa es el prefijo tera, ¿sí?, cuya abreviatura es esta T mayúscula. Si recuerdan, en las computadoras es muy utilizado este prefijo, que lo que expresa es la capacidad de almacenamiento, por ejemplo, de un disco duro, y lo que expresa es muy alta capacidad, ¿sí? 10 a la 9 lo que expresa son los gigas, su expresión es una G mayúscula. Están los megas, ¿sí? Y por último, en este caso, el kilo, ¿sí? Una forma en que puede interpretar esto es, por ejemplo, hace mucho tiempo, las computadoras, hablando de ellas, si tienen idea, la primer capacidad, o bueno, desde los 90 que se manejaba el disco de 5 1/4, la capacidad de almacenamiento que tenía era de 512 kilobytes, ¿vale? Bytes es la unidad de medida. Kilos, acuérdense que expresa una cantidad, ¿sale? Después salieron los discos de 1,5, cuya capacidad de almacenamiento era 1.4 megas, ¿sí? Entonces fíjense cómo va creciendo. Ahora megas expresamos 10 a la 6, ¿sí? Ahorita mostramos de otra manera de poderlo ver. Después de estos discos surgieron los CDs. Los CDs, inicialmente, si no estoy mal, empezaron con 640 megas, que todavía estaba dentro del rango. De ahí pasamos a los DVDs. Eso sí, ya aumentaron a 4.7 gigabytes. Sale doble cara, etcétera. Pero actualmente, pues, ¿qué manejamos? Memorias USB, por ejemplo, o discos duros, donde un disco duro actualmente no sé, yo lo que he visto es que podemos llegar hasta 4 terabytes, ¿sí?
Entonces, otra manera de entender esto es, básicamente es, si entendemos kilos, 512 kilos quiere decir que lo que tenemos son 512,000, ¿sí? Eso es la cantidad de bytes que tenemos disponibles para este caso, ¿sí? 1.4 megas lo que significa es 1.400.000. Es decir, si observan el punto decimal que lo tienen en esta parte, ahí expresa estos 6 posiciones. Por eso este número 6 de acá, por eso este 3 de acá, ¿sale? Igual 640 megas, pues simplemente agrego los 6 ceros que tenemos para megas. Imagínense 4.7 gigas, que es 9. Quiere decir que empezando con el 7, porque aquí está el punto decimal, entonces tendría 3, paso para acá, voy 3, 6 y 9. Esa sería la cantidad. Ahora, 4 teras lo que indica es exponente 12, quiere decir que tendría que agregar 12 ceros, ¿sí? Y esa es la cantidad que expresa este prefijo de teras. Entonces, dense una idea de la capacidad de almacenamiento que teníamos hace unos 30 años comparado a la capacidad de almacenamiento que se tiene actualmente. Es infinitamente superior. De ahí la importancia de la conversión entre estas unidades. Pero no solamente existen estas expresan cantidades grandes. Ahora hablemos cuando tengamos exponentes negativos, como en este caso manejé potencias positivas, ¿sale? Entonces, siguiendo con este caso, me quedé en 10 a la 3. Voy a escribir 10 a la menos 2 para manejar cosas que ya han utilizado ustedes. 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9 y 10 a la menos 12. Insisto, hay más prefijos, hay más exponentes que esto, más potencias, pero vamos a manejar estas nosotros. ¿Sale? Para el caso de 10 a la menos 12, es lo que siempre he manejado como centi, ¿sí? Y bueno, el prefijo es una C, pero ahora es minúscula. También entiendan eso cuando usamos potencias negativas. Normalmente la abreviatura es una letra minúscula. Para el caso de 10 a la menos 3, estamos hablando de los milis, ¿sale? Cuya abreviatura es una M. 10 a la menos 6, lo que indica es micro. Y para eso su abreviatura es una mi, ¿sale? 10 a la menos 9, hablamos de nano, que es una N, y por último 10 a la menos 12 hablamos de pico, que es una P minúscula, ¿sí? Aquí estamos hablando de cosas pequeñas. Por ejemplo, si lo que queremos es tomar la medida de un tornillo, por ejemplo, quizás a lo que nos orientemos es hacia milímetros, ¿sale? Si queremos hablar de lo que es el espesor de un cabello, entonces ya andamos en el orden de micrómetros, ¿sí? Si lo que estamos viendo ahora son estructuras de cristales, entonces estamos hablando de cosas de nanos, ¿sale? Y si ya estamos hablando de fuerzas entre cargas o no sé, cantidades exageradamente pequeñas, estamos hablando de 10 a la menos 12. Aquí, mientras que en el anterior caso yo tenía que agregar ceros a la derecha, aquí tendría que agregar ceros a la izquierda. Por ejemplo, si yo digo 3 centímetros, ¿sí? Recuerden, la primera letra lo que indica es la abreviatura de un prefijo que quiere decir centis, ¿sale? La segunda letra lo que expresa son las unidades. Entonces, la unidad de medida es el metro. 3 centímetros quiere decir que es lo mismo que 3 por 10. Y recurriendo a centis, en este caso, 3 por 10 a la menos 2 metros. Y esa es su forma de conversión, ¿sí? Entonces, en un ejercicio que pudiéramos desarrollar, donde la idea es, imagínense que tenemos, no sé, 2.8 kilómetros de carretera, ¿sí? Pero queremos mayor precisión en su diseño. Y entonces a una persona quiere saber esta cantidad, cómo se expresa en centímetros, ¿sí? Recuerden que la segunda letra nuevamente expresa las unidades. La unidad de medida en este caso pues es el metro, ¿sale?
Entonces lo que importa es pasar kilos a centis. Entonces si retomamos las notas que habíamos visto anteriormente, el prefijo o la abreviatura K de kilo indica una potencia de 10 a la 3, mientras que la abreviatura C minúscula lo que fija es una abreviatura de 10 a la menos 2. ¿Sale? Entonces, otra idea es cuando estamos pasando un número de una potencia mayor a una potencia menor, lo que quiere decir es que voy a tener muchos de esos, ¿sí? Entonces al final el exponente va a ser, o la potencia va a ser positiva, ¿sí? Fíjense en la flecha. Y recordando lo que veían en la primaria, por ejemplo, de lo que era la recta numérica, lo que tiene que contar es el número de pasos que existe entre el 3 y el menos 2, ¿sí? Entonces, si hacen eso, lo que van a fijar es que son 5 pasos. Esto quiere decir entonces que 2.8 kilómetros es lo mismo que escribir 2.8 por 10 a las 5 centímetros. ¿Sale? Entonces, esa es la manera de conversión de esto. Otra idea, pero bueno, otra idea si quisiera cambiar lo que es el exponente, en este caso, por ejemplo, puedo fijarlo como 28 por 10 a la 4 centímetros. Fíjense que cambié el número 2.8 por un 28, pero como el decimal lo recorrí a la derecha, le tuve que disminuir un valor, una unidad a la potencia. ¿Sale? Entonces ahí tienen una forma de conversión. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué más podemos hacer? Ahora al revés, si hablamos por ejemplo de 3.4 nanómetros, ¿sí? Y lo quiero pasar a milímetros, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es este proceso? Nuevamente, recuerden, la segunda letra indica la unidad de medida que es el metro, y lo que me voy a fijar es en la abreviatura o el prefijo, ¿sale? Entonces, nanos, si revisamos de la tablita, su potencia es menos 9, ¿sí? Y miles, su potencia es menos 3, ¿sí? Si se acuerdan de la recta numérica, tenemos los números positivos y los números negativos, ¿sí? Donde entre más a la izquierda esté, es menor el número, ¿sale? Y entre más a la derecha esté de este lado, es mayor el número. Entonces, tomando en cuenta eso, quiere decir que este es un número mucho menor que este, ¿sí? Porque es negativo y está más a la izquierda. Entonces, como hicimos hace rato, como estoy colocando de un número muy pequeño a un número más grande, en este caso el exponente va a ser negativo, ¿sí? Y de igual forma que hace rato, viendo los pasos que existen del menos 9 al menos 3, encuentro que son 6. Por lo tanto, el número que estoy buscando es 3.4 por 10 a la menos 6 milímetros. Y de igual forma, si quisiera hacerlo pasarlo a enteros, este número 3.4, 34 por 10, pero recuerden que tengo que disminuir este, no sería menos 5 porque ahí estoy incrementando. Entonces sería menos 7. 34 por 10 a menos 7 milímetros. Ahí tienen dos maneras de conversión, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo aprendan porque en muchas ocasiones, por ejemplo, si hablamos de un volumen, una pieza sencilla, que tendría que tener esas dimensiones, por ejemplo, 3 milímetros, 5 milímetros, y aquí le pongo 2 micrómetros, ¿sí? Para que podamos hacer el cálculo del volumen, lo primero que se tienen que fijar es que la unidad de medida sea la misma, ya sea que micrómetros lo pase a milímetros, que todos los pase a metros, o que los milímetros los pase a micrómetros, ¿sí? Como quiera va a funcionar. Si es el caso de metros, solo habría que agregar los exponentes, es decir, 3 milis es a la menos 3, ¿sale? 5 milis otra vez a la menos 3. 2 micras equivale a la menos 6. Y bueno, la multiplicación es 3 por 5, 15, por 2 son 30.
y con los exponentes se suman. Menos 3, menos 3, menos 6. Esto nos da menos 12 metros cúbicos. Y esa sería la conversión, ¿sí? Si queremos pasar micras a milis, en este caso son, a ver, vamos a ver, 3, 5 y 2. 3 milímetros, 5, perdón, con la letra, 5 milímetros y 2 micras, ¿sale? Entonces, este lo voy a pasar a milis. Entonces, recordando que micras es menos 6 y milis es menos 3, entonces este es mucho menor. 2 es menor que el 5 milímetros. Entonces, eso quiere decir que este número equivale a 2 por 10 a la menos 3, a la menos 3, ¿sí? Milímetros. Y entonces lo que tendría que hacer es multiplicar 3 por 5 por 2 por 10 a la menos 3. Y eso nos da 15, 30. 30 por 10 a la menos 3, pero ahora milímetros. ¿Sale? Y esa es una manera de conversión. Por último, regreso a los 3 milímetros, 5 milímetros y 2 micrómetros. ¿Sale? Entonces voy a pasar estos dos a las micras. Ahora, milis es mayor que micras. Quiere decir que el exponente tiene que ser positivo. Mientras que en el ejemplo anterior fue negativo porque estaba pasando un valor pequeño a uno grande. Entonces, para este caso, ahora el exponente va a ser positivo, ¿sí? Porque ya sabemos que milímetros es mayor que micras. De tal manera que nos va a quedar entonces 3 por 10 a la 3, 5 por 10 a la 3 y 2. De tal forma que nos vuelve a dar 30, pero ahora por 10 a la 6 micrómetros cúbicos. ¿Sale? Entonces ahí tienen las tres conversiones. Y eso quiere decir que las cantidades son las mismas, por cierto. De hecho, vamos a hacer una prueba. La primera nos dio 30 por 10 a la menos 12 metros cúbicos. ¿Sale? Para el segundo caso, nos dio 30 por 10 a la menos 3 milímetros cúbicos. ¿Sí? Y para el último caso nos dio 30 por 10 a la 6 micrómetros cúbicos. ¿Vale? Entonces ahí tienen, esos tres números equivalen a lo mismo. Su conversión no es directamente porque aquí las unidades están al cubo. Lo que tenemos que hacer es expresar ahora la idea en función de eso. Por ejemplo, ¿sí? Originalmente nosotros sabemos que milis a metros es simplemente el prefijo menos 3, pero aquí está milímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir eso? Que equivale a multiplicar 3 veces esto. Y eso al final nos da por 10 a la menos 9. Y si se fijan, el número de pasos que hay de menos 12 a menos 3 son 9 pasos. Por eso es ese factor de conversión. Y de igual forma, de menos 3 a 6 siguen siendo 9 pasos. Entonces, con esto quiero que entiendan cómo se puede hacer las conversiones, ya sea con longitud, con área o con volumen, ¿sale? Tomando en cuenta que para longitud, por ejemplo, hablando del caso de metros, va a ser la unidad directa, área son metros cuadrados y volumen metros cúbicos, tomando en consideración siempre este tipo de factores de conversión. Y con eso vemos ejemplos rápidos de para donde se utiliza lo que es la notación científica. Gracias.